Vamos a continuar viendo Jesús, tesoros en el cielo y la lámpara del cuerpo. Yo creo que este tema y otro más y estaríamos con esto. La semana pasada quedamos en que examinemos nuestros corazones. En eso quedamos, porque lo que Jesús está diciendo es esto, que la gente del reino que habla de nosotros no está acumulando fortunas para sí mismo. O sea, la gente del reino no está preocupada de andar acumulando fortuna, ¿ya? Ni amontonando cosas. Y preguntamos si éramos nosotros un contraste a los fariseos o éramos parecidos a ellos en la forma de nuestro pensar o de nuestro sentido de ver las cosas materiales, ¿ya? Que de eso se trata básicamente esto. Pero hablamos de la riqueza, ¿ya? No estamos hablando de lo que necesitamos cada día o lo necesario de cada día. Hablamos también que necesitamos examinarnos nuestro corazón, ¿cierto?, en las cosas básicas del día a día, en las cosas básicas de la vida, y ver si es que realmente estamos nosotros aferrados al dinero. Entonces, si nosotros estamos enfocados en eso, hermano, en el dinero, en la riqueza y en el acumular, ya que de eso se está hablando, de acumular, y no usar esos recursos de que Dios le está dando, sino que acumular, acumular y acumular. Y muchas veces, ¿cierto?, hasta si hay alguna necesidad no lo hacemos, no ocupamos ese dinero. De eso está hablando el Señor acá. Y terminamos, ¿cierto?, con un relato de un niño que se estaba aleteando ahí en el agua. Al parecer estaba nadando, pegándole al agua. Y un señor lo ve, ¿cierto?, y le dice, oye, aquí no se puede nadar, porque había un letrero de no nadar, ¿cierto? Y él le dice, señor, no estoy nadando, me estoy ahogando. Esa fue la respuesta del niño. Y algunas veces al nadar y el ahogarse se ven muy parecidos. Y así algunas personas están en la iglesia, hermanos, que pensamos que estamos nadando, pero en realidad se están ahogando. Ese hace un contraste, ¿cierto?, de la realidad de muchos cristianos que pensamos que son, pero no son. Por eso necesitamos examinar nuestro corazón, hermano. ¿Cuál es la actitud hacia la riqueza y hacia el dinero? ¿Cómo es la actitud que tenemos nosotros ante estas cosas? Y vamos a comenzar leyendo Mateo 6, 19, 24, que es nuestro texto base. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a leerlo hasta ahí nomás. Y esa es la frase, ¿cierto? Sería como el eslogan de estos temas que estamos viendo. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también su corazón. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿cierto? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Están las cosas terrenales? ¿Están las cosas espirituales? ¿Dónde? El gran predicador Martin Lloyd-Jones cuenta una historia que dice así. Un granjero entró gozosamente a su cocina un día y, confrontando a su esposa, con un gran gesto en su rostro, él dijo a ella que su mejor vaca acababa de dar a luz a gemelos, una café y una blanca. Él dijo entonces, siento el impulso por dedicar una de estas vacas al Señor. Vamos a criarlas juntas y cuando lleguen a una edad en la que podamos comercializarlas, las vamos a vender y vamos a quedarnos con la ganancia de una y vamos a dar la ganancia de otra al Señor. Su esposa fue a la médula del asunto, como todas las esposas, ¿cierto? Ahí las suspicaces, viendo el punto, viendo todo ello, ¿cierto?, con tanta claridad. Ella fue a la médula del asunto y le dijo, ¿cuál es la vaca del Señor? Buena pregunta, ¿cierto? Porque las van a crear juntas. Él respondió, bueno, no hay necesidad de preocuparnos por eso, querida, o de decir que ahora, o por decidir eso ahora, ya que las vamos a criar juntas. Algunos meses después, él entró en la misma cocina, ¿cierto? Ahí estaba su mujer,
y entra con mayor lentitud, viéndose muy triste. Su esposa le pregunta, ¿por qué estás triste?, le dice. A lo cual él responde, tengo malas noticias, la vaca del Señor murió. ¿Habían decidido cuál era la vaca del Señor? No es cierto. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? Él dijo, no hay problema, después vemos eso, si son cosas, ahí están las dos vacas, una café y una negra. Pero la señora le dijo, ¿pero cuál es la del Señor? Po? Porque la señora sabía qué es lo que podía pasar. Entonces, ¿por qué siempre es la vaca la del Señor la que se muere? ¿Por qué no fue la vaca del granjero la que se murió, sino que fue la vaca del Señor? Y esto causa risa, hermano, ¿cierto? Porque muchas veces o podríamos nosotros identificarnos con este tipo de manera de pensar. Y podríamos inclusive decir, ir más allá, ¿cierto? En la astucia que tenemos como persona, podríamos decir también, el Señor se llevó a su vaca a casa. También, ¿cierto? Es válido, ¿no? El Señor decidió llevarse a su vaquita porque estaba sufriendo aquí cómo los veganos le comían su comida. Entonces Él se la llevó a casa. Entonces imagino, hermano, que el hecho es que tenemos que hacer tesoro en la tierra, o sea, no hacer tesoro en la tierra, porque este es un vivo ejemplo, ¿cierto? Porque si este hombre hubiera estado haciendo donde, como lo dijimos recién, ¿cierto? Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde estaba el tesoro de este hombre? En lo terrenal, porque a él le importaba la vaca. Porque si hubiera sido lo espiritual, él hubiera dicho independiente, a lo mejor ya fue la vaca del Señor la que se murió, la que le iba a ofrendar. Pero él, aunque hubiera sido así, yo voy a ceder mi vaca, ¿cierto? Igual se la voy a dar al Señor. Igual se la voy a entregar. Pero no lo hizo porque su corazón estaba en lo terrenal, en lo de aquí, en hacer cosas materiales. Entonces tendemos nosotros a hacernos tesoros en la tierra, hermano. La atracción del pecado que hay en nosotros. Y eso nos atrae hacia la tierra, hacia lo terrenal. A moldarnos a este mundo, que es lo contrario de lo que nos habla Pablo, ¿cierto? Cuando dice no se amolden a este mundo. Y es como un imán, como la gravedad, ¿cierto? Que atrae. Y eso es básicamente, hermano, porque el pecado es algo intrínseco en el hombre. Viene de fábrica. ¿Ya? Nosotros nacemos en pecado, nacemos malos. Y en este aspecto, hermano, queremos ser ricos hacia nosotros mismos y pobres hacia Dios. Entonces, en base a esto, normalmente la vaca que se muere es la vaca del Señor. Y aquí pierde, ¿cierto? Entre comillas, el Señor. Por eso Jesús acá, hermano, habla de manera directa hacia esta perspectiva de la vida en los versículos que acabamos de leer. Y Él nos da un entendimiento tremendo acerca de cómo es que realmente debemos nosotros tomar el asunto de la riqueza, el asunto del dinero y el asunto de los lujos. Y el pasaje que viene después del verso 24, del 25 al 34, habla de las necesidades. Es que eso lo vimos ya nosotros, de las necesidades, ¿cierto? Que eh, quién va a crecer, ¿cierto? Un poco, va a aumentar su estatura por mucho que se afane. Vimos los afanes, ¿se acuerdan? Hablamos de las necesidades del comer, de la comida, del vestido y de la bebida, de un lugar donde dormir, que son las necesidades esenciales del ser humano. Y cómo enfrentar esas situaciones, cuando hay pobreza o cuando hay también escasez. Pero acá estamos hablando no de las necesidades, sino del lujo. Y a medida, cierto, que hemos viendo todos estos domingos los mensajes, hemos ido avanzando en toda esta área, ¿cierto? Yo pienso, hermano, que el Señor ha tocado ciertos puntos de nuestra vida que a lo mejor estábamos cerrados o equivocados de lo que pensábamos o cómo pensamos que son las cosas. ¿Por qué? Porque lo que vimos nosotros en los versículos anteriores fueron que nuestra dependencia es completamente del Señor, ¿cierto? De Él. Aunque estemos al borde del precipicio, nuestra confianza siempre debe estar en el Señor. Y que las necesidades Él las va a suplir. No nos va a dejar solos. Y ahora, ¿cierto? Él nos habla acerca de los lujos. Y nos dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Ha tocado también las bienaventuranzas acá, nuestra manera de vernos a nosotros mismos. En este gran pasaje, ¿cierto? También hablamos sobre la sal y la luz,
cómo debemos ser nosotros sal, personas, ¿cierto?, que demos ese sabor, ese sazón a la tierra, personas que no se corrompen al ser sal, ¿cierto?, al ser luz, personas que iluminan. ¿Y cómo debemos vernos en referencia a cómo encajamos en el mundo? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo el mundo nos distingue a nosotros? Vimos también en la sección de la ley de Dios cómo debemos ver la escritura, del 5, el verso capítulo 5, perdón, de Mateo, el 21 al 48, habla, ¿cierto?, cómo vemos la moralidad, capítulo 6, 1 al 18, explica cómo vemos nuestro servicio religioso, la adoración, cómo ayunamos, cómo oramos, cómo damos, ¿recuerdan? El Señor nos enseñó cómo la perspectiva correcta del ayuno, cómo debemos orar. De eso hablábamos el domingo, ¿cierto?, con nuestros hermanos, abordamos el tema de la oración también, la oración sin estorbo. Y esa oración sin estorbo va a llegar a la presencia del Señor cuando yo estoy cumpliendo mi rol de esposo, que es amar a mi esposa y tratarla como vaso más frágil y tenerla como coheredera del reino. Mientras yo haga esos pasos, mi oración no va a tener estorbo. Ahí yo puedo pedirle al Señor, cámbiala, por favor, cámbiala ahí. Porque ahí nos van a ver. Hermano, muchas veces nosotros queremos cambiarla, ¿cierto? Porque decían, pero tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Y también hablamos de eso. Esa no es mi tarea. Yo no tengo por qué cambiar a nadie. Lo que tengo que hacer yo es ser un buen esposo, como dice la Escritura, y por medio de la oración y la comunión con el Señor, Dios puede transformar a las personas. Cuando hay una comunión. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, si yo estoy haciendo mi parte, mi oración no va a tener estorbo. Pero si yo estoy siendo un mal esposo, mi oración no va a llegar a la presencia del Señor y el Señor no va a cambiar aquí a nadie. ¿Ya? Esa es la manera correcta. Ese era un paréntesis, ¿cierto? Ya. ¿Cómo oramos? ¿Cómo damos, cómo entregamos, ¿cierto?, también nuestros recursos? Si podemos ayudar a alguien que pida en la calle, ¿cierto? Siempre sabiendo a quién estamos ayudando. Hoy en día hay muchos oportunistas en la calle pidiendo dinero que viven prácticamente de lo que les da la gente, porque no les gusta trabajar. Entonces, después que él nos habló de todos estos temas, hermano, de la oración, el ayuno, de cómo damos, tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo, él entra a nuestra perspectiva de cosas materiales, el lujo y la necesidad después. Entonces, hermano, él en estos versículos está tocando toda el área de nuestra vida. Y ahora llegamos acá, a este punto, y somos confrontados con una afirmación tremenda en el verso 19, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y una que le corresponde en el verso 20 también, sino haceos tesoros en el cielo. Tiren hacia arriba, hacia lo celestial. Y después, cierto, en el 21, literalmente, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? Una pregunta simple, ¿cierto? ¿Dónde está tu tesoro? Hágase usted la pregunta en su vida y también hágase esta pregunta. ¿Es siempre la vaca del Señor la que muere? ¿Cómo estamos en ese punto del dar nosotros? ¿Es siempre la vaca del Señor la que se muere? O Señor, este mes sí va a dar, pero pasaron cosas aquí y allá. Cuando usted llega al punto, hermano, en el que decide si es para usted o para Él, ¿para quién es normalmente? Cuando llegamos a ese punto de decidir para quién es lo que tenemos, para el Señor o para nosotros. Y ese es el asunto de fondo acá. ¿Dónde está el corazón suyo? Porque donde esté su corazón es siempre donde estará su tesoro, su corazón. Es es donde usted coloca, ¿cierto?, la inversión, en donde usted va a colocar su corazón. ¿Dónde está su inversión? ¿Está en los cielos o su inversión está acá en la tierra, en lo terrenal? Si todo lo que usted posee pueden ser bienes, ¿cierto? Puede estar encerrado en todo ese aspecto de los bienes materiales, cuentas de ahorro en el banco y otras cosas así, dinero. Entonces ahí es donde está y va a estar su corazón. Pero si está en el proceso de ser invertido en la causa del Señor, ahí es donde su corazón va a estar. Invertir para el reino, invertir para el Señor, ¿cierto? Y eso habla de dar a la iglesia. De eso es lo que está hablando acá.
Entonces, si mi corazón está bien y mi tesoro es hacia Dios, entonces voy a tener el tipo correcto de la percepción espiritual. Corazón bien, corazón estable, corazón espiritual, corazón con tesoro enfocado, ¿cierto?, en el Señor, en Él. Donde quiera que esté mi corazón va a ser donde mi tesoro está. Porque tengo que apegarme a mi inversión. Y en este caso, es cierto, debería nosotros, como cristianos, ser una inversión espiritual, en el espíritu. Y realmente es este el asunto en el que está hablando Jesús. Pero los fariseos, ¿dónde tenían el corazón? En la tierra, ¿cierto? Eran hombres terrenales, no eran nada espirituales. Eran farsantes por donde usted los mirara. Y su moralidad era totalmente externa, externo. Eso es lo que dice, ¿cierto?, el capítulo 5 de Mateo. ¿Por qué? Porque habla de que la humildad de ellos no existía. Recuerdan que eran como unos factores ellos. En lugar de ser sal y luz, eran parte de la corrupción y de la oscuridad. Porque deberían ser sal, ¿cierto? La sal de la tierra para preservar. En lugar de creer en la ley de Dios, desafiaron la ley de Dios y la sustituyeron, ¿cierto?, por sus tradiciones. Recuerden que aparte de la ley estaba el Talmud, que era una serie de reglas, ¿cierto?, de ellos mismos inventaron para hacer la carga un poco más suave, más liviana. Pero aún ni siquiera eso ellos hacían, hermano. Tú hazlo, sí, ¿cierto? Tú sí, pero yo no. Ese era el concepto que tenían ellos. Entonces, en lugar de tener un conjunto de principios realmente internos del corazón, no tenían nada más que un código externo de una especie de ética semi-espiritual. Algo que se veía por fuera solamente espiritual, pero no era en absoluto espiritual. En lugar de tener adoración genuina, establecieron un estándar falso y era hipocresía pura. Todo de ello era externo, de afuera, centrado en sí mismo, en ellos, solamente les importaba a ellos. Y era motivado también por ellos mismos. O sea, se podría decir que eran sus propios dioses ellos, ¿cierto? Hacían las cosas para ellos, no para el Señor. Y ese es el contraste de lo que el Señor está diciendo. Debes tener un corazón correcto, eso es lo que Dios decía, Jesús, ¿cierto? Esa es la razón por la que en el capítulo 5, en el verso 20, él lo dice, si tu justicia debe sobrepasar a la de los escribas y fariseos. ¿Y fariseos? ¿Cuál era el estándar de los fariseos? No era muy alto, ¿cierto? Sino que era bastante bajo. Entonces nos estaba dando una gran posibilidad al Señor de ser espirituales. Y tu justicia debe sobrepasar la de los escribas y los fariseos. Ellos tenían una justicia externa que parecía, así como vuelvo a repetir, muy espiritual. Pero no estaba el corazón en la manera correcta enfocado en esto. Y lo que el Señor quiere en nosotros es un corazón correcto. Y así es como el corazón y el tesoro van de la mano. Y ambas deben estar dirigidas hacia el cielo. El corazón, ¿cierto? Y el tesoro van de la mano. Y de lo que nuestro Señor está hablando acá es de una devoción singular para con Dios y para su causa también, que no se ve distraída por el mundo. ¿Por qué? Porque si su corazón está bien, su ofrenda y su servicio al Señor va a estar bien. Si su corazón está bien, su ofrenda y su servicio va a estar bien también, hermano, hacia el Señor. Va a haber una ofrenda correcta, un servicio correcto, los que trabajan, ¿cierto?, en la iglesia, que hacen devocionales o predican, todo eso. Siempre que se les da una tarea, debe ser con devoción. Y donde está el corazón, ¿cierto? Donde está el tesoro, ahí va a estar el corazón. Y si mi tesoro está en las cosas del Señor, voy a hacer un buen trabajo y un buen servicio. Y tenemos un ejemplo en Nehemías, ¿no? Ese que está gritando acá. Nehemías capítulo 8. Era el hombre de Dios para reconstruir el muro, los muros caídos en Jerusalén después de la cautividad babilónica. Él fue el encargado. Él regresó y determinó junto con el pueblo de la tierra reconstruir el muro. Y lo hizo en 52 días. Esa fue la tarea que hizo Nehemías.
Y cuando el muro acabó, cuando terminaron, un gran acontecimiento se llevó a cabo, un avivamiento. Y el avivamiento se inició en el capítulo 8, verso 1, cuando dice que Esdras trajo el libro de la ley de Moisés. Ahí comenzó ese avivamiento, por la palabra del Señor. Y ese avivamiento siempre va a comenzar al traer el libro sagrado. Siempre comienza este avivamiento con la palabra de Dios. En el verso 5 de Nehemías, en el capítulo 8 dice, y Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo porque él estaba por encima de todo el pueblo. Era alguien, cierto, un poco superior de los que estaban en el pueblo. Y cuando él abrió, todo el pueblo se puso en pie. Y Esdras bendijo y Jehová el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, levantando sus manos e inclinando sus cabezas y adoraron a Jehová con su rostro hacia el suelo. Después habla también y dice, leyeron el libro de la ley de Dios y pusieron el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, ellos estaban enfocados, hermano, enfocados en la palabra del Señor. Es cuando uno escucha, cierto, un mensaje, una prédica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estar atento. No distraerse, hermano, porque el Señor quiere hablar a nuestras vidas y lo hace por medio de la palabra, de la predicación. Acá ellos, cierto, pusieron el sentido, dice, de modo que entendiesen la lectura. O sea, ellos estaban enfocados en lo que se estaba hablando, en la palabra de Dios. Cuando se abrió el libro, cierto, se pusieron de pie, se adoraron al Señor, se postraron, cierto, sobre sus rostros y decían amén, amén, y se pusieron en el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, estaban siendo completamente espirituales, hermano. Completamente espirituales porque querían entender lo que el Señor quería hablarles. Ahora leyeron la ley, ¿cierto? La ley de Dios, y esto generó una respuesta de corazón. Y en el capítulo 9 se encuentra que básicamente hubo 4 cosas que salieron de la lectura de la ley. Número 1 era la convicción de pecado. Eso hace la palabra. Comenzaron a confesar su pecado. Número 2 era un deseo por obediencia. O sea, querían ser obedientes estos hombres y mujeres. Número 3 fue la alabanza. Estas son respuestas, hermano, a que una persona está espiritualmente en lo correcto. Y número 4, un pacto a una promesa. Ellos se comprometieron con el Señor, en todo sentido. Primero, cierto, se vieron convencidos de su pecado, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a expresar el deseo por obedecerle, y después afirmaron que debían hacer una promesa o un pacto. En el capítulo 9, verso 38, dice, y debido a todo esto hicimos un pacto seguro y lo escribimos, y nuestros príncipes, levitas y sacerdotes establecieron su sello en él. Ese era el sello, ¿cierto? Que esto es así, va a ser así y seguirá siendo así. Entonces, a los ojos de todos los líderes espirituales quisieron hacer un pacto, un voto con Dios, una promesa, como resultado de que sus corazones fueron avivados. Fueron avivados, escuche bien, sus corazones fueron avivados mediante la lectura de la palabra. Eso es lo que hace la palabra del Señor, hermano. Te llena, te nutre, te fortifica tu espíritu. Si usted no lee la Biblia, si usted no escudriña la Escritura, a la larga, hermano, se le va a notar. Sobre todo cuando uno tiene un problema, ¿cierto? Que es lo típico, y ya empieza a ahogarse, que qué voy a hacer, y se nota al tiro una persona que no está teniendo comunión con el Señor y que no está leyendo la Biblia, hermano. Porque ¿por qué nos vamos a desesperar? Si la Biblia dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Que por qué le tenemos miedo a la muerte? Si Pablo nos dice que estar en el cielo es mucho mejor. Él estuvo allá, recuerden. Estuvo en el tercer cielo, Pablo. Y fue una de las causas que, según muchos estudiosos, ¿cierto?, de la Biblia, fue una de las causas por qué el Señor no le quitó ese mal que tenía en sus ojos. Porque el Señor, para que no se engrandeciera en sobremanera, y él mismo lo dice en su palabra. Porque yo fui al cielo y vi cosas que no les puedo contar. Entonces imagínense que alguien en estos tiempos, yo creo que eso ya no sucede, fue solamente algo que sucedió en aquel tiempo para que quedara plasmado la escritura, pero hemos visto muchos videos de personas que han tenido revelaciones, de personas que fueron al infierno y que vieron a Michael Jackson y a algunos famosos metidos en el infierno, haciendo el pasito para atrás. ¿Sí? Entonces, ¿podemos creer eso cuando la Biblia nos dice que ni uno ni otro pueden salir de ahí? O sea, de la muerte ya no se puede salir a la vida, y de la vida tampoco se puede visitar a los muertos.
Entonces ahí tenemos que ser cautos, hermanos, en lo que escuchamos y en lo que vemos. Y eso nos va a dar la revelación, para ver si creemos o no creemos, ¿cierto?, en todas estas cosas. Entonces producirá convicción de pecado, producirá deseo por la obediencia, alabanza y producirá un pacto o una promesa. En otras palabras, una decisión a comenzar a caminar en una dirección nueva, un momento en el tiempo en la que la dirección es alterada de manera dramática. ¿Y cuál es su pacto? ¿Cuál fue su pacto? De manera maravillosa y sorprendente, dice, también hicimos ordenanzas para nosotros, para encargarnos anualmente por la tercera parte de un ciclo por el servicio de la casa de nuestro Dios. Ellos estaban ofreciendo sus bienes, sus cosas para el servicio del Señor. Anualmente, una tercera parte de un ciclo. ¿Para qué? Para el servicio de la casa de Dios. Todo eso produjo, hermano, la palabra del Señor en ellos. La obediencia, el querer dar, el querer servir. Y la primera cosa que querían hacer para afirmar fuera de la obediencia general de la ley de Dios es que pagarían ese impuesto al templo, la tercera parte de un ciclo que le era demandado para el pan de la proposición y para ofrendas continuas de alimentos. Y para la ofrenda también, ofrenda quemada. Los días de reposo, para las lunas nuevas, festividades establecidas en la ley de Dios. Y toda cosa santa también, hermano. Y la ofrenda por el pecado para hacer expiación por Israel. Entonces todas estas cosas, hermano, todas estas obras eran de la casa de nuestro Dios, lo decían ellos. ¿Y ellos qué querían hacer? Querían servir. Tenían un corazón correcto. Es el vivo ejemplo, hermano, de dónde estamos nosotros apuntando. Terminaron el muro, hubo un avivamiento, hicieron fiesta, se leyó el libro de la ley del Señor y eso provocó en ellos querer hacer un pacto con el Señor. En primer lugar, convencerse de pecado, ¿cierto? Ellos querían caminar rectamente. Después querían alabar al Señor y después querían bendecir su nombre por medio de sus cosas materiales. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba enfocado en lo espiritual, no en lo material. En otras palabras, ellos darían para apoyar el funcionamiento de la casa de Dios y el punto es ese. Cuando el corazón está bien, la respuesta inicial fue dar. Y más adelante, llegando en el verso 35, dice, traerían las primicias del suelo, las primicias de todo fruto, de todos árboles, año tras año, a la casa de Jehová, los primogénitos de nuestros hijos, nuestros rebaños, como está escrito en la ley, los primogénitos de nuestro ganado, nuestros rebaños, para traer a la casa de nuestro Dios, para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Eso era parte, ¿cierto?, para ser quemado en la ofrenda y parte para que se alimentaran, obviamente, los sacerdotes, que eran los levitas que se encargaban de ministrar el templo. Las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y el fruto de todo tipo de árboles, de vino, de aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y los diezmos de nuestra tierra para los levitas, y los mismos levitas pudieron tener el diezmo en todas las ciudades de nuestra labranza. Y el sacerdote, el hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán bien digo el diezmo de diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de las casas del tesoro, porque los hijos de Israel y los hijos de Leví traerán las ofrendas. Y ahí sigue también, hermano, esta lectura. Y puede ver, cierto, cómo estos hombres fueron transformados por medio de la palabra y establecieron seguir el pacto que Dios había establecido. Recuerden que los levitas no tenían heredad, no se les repartió tierra, sino que tu heredad, le dijeron, yo seré tu heredad, le dijo el Señor a ellos. Y se iban a encargar de ministrar la casa del Señor y ese iba a ser su hogar, ahí iban a estar, iban a vivir, iban a ministrar, iban a recibir la ofrenda y iban a hacer todo el servicio al Señor. Entonces, ¿qué hicieron cuando vino el avivamiento? ¿Cuál fue su acto inicial de obediencia? Y este fue, como lo acabamos de ver, fue un acto de obediencia financiero. Cuidar de las responsabilidades que Dios le había dado, que Él le había entregado. Más allá de ello, dieron de manera libre las primicias de todo lo que poseían. Lo entregaron de forma libre. Entonces lo que estamos diciendo acá, hermano, de lo que estamos hablando es que cuando el corazón está bien, el tesoro es derramado ante Dios.
Cuando mi corazón está bien, mi tesoro se derrama ante el Señor. Y en términos de la vida espiritual, usted siempre está lidiando con una actitud de corazón. Siempre, ¿cierto? Siempre está esa lucha. Porque es a partir del corazón que el hombre opera. Como piensa en su corazón, así es él. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, como es el corazón, como piensa el corazón del hombre, así es él. Entonces, predicamos este asunto, hermano, el asunto del corazón. Y también lo estuvimos viendo hace unas semanas atrás y hablamos acerca de eso. Y a partir de nuestro corazón correcto, o sea, un corazón espiritual, un corazón que está buscando las cosas de arriba, las cosas de Dios, ese es un corazón correcto. Y eso es lo que nuestro Señor quiere decir acá. Cuando el corazón está bien, el tesoro es enviado hacia Dios. Porque donde quiera que esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón también. Y así de manera correspondiente, en donde nuestro corazón está, en donde colocamos nuestro tesoro. Lo contrario opuesto, ¿cierto? Donde está mi tesoro, ahí estará mi corazón, y el corazón lo ponemos donde está nuestro tesoro. Y ahí se va a anotar. Éxodo 35, 21 dice: y todo aquel que quiso y cuyo corazón le movió, vino y trajo una ofrenda a Jehová. Primera Crónica 29, verso 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. ¿Cómo dice? Voluntariamente, porque ellos habían dado voluntariamente con todo su corazón a Jehová. Con todo el corazón lo habían entregado. No a regañadientes, no porque la ley dice así que tengo que hacerlo, porque recuerden que la ley es una ordenanza. Es como los impuestos, ¿cierto? Que uno tiene que pagar los impuestos. No puede no hacerlo. Pero acá dice que ellos lo hacían voluntariamente y con todo su corazón. ¿Dónde tenían el corazón, el tesoro puesto estos hombres? En las cosas de arriba, hermano. Porque si no hubieran tenido su corazón puesto en las cosas de Dios, la ofrenda esta no hubiera sido voluntariamente de corazón, sino que habría sido una ofrenda impuesta. Y el corazón acá es el punto de fondo, hermano, el corazón del hombre. Y hemos hablado muchas veces de esto, ¿cierto? Que el corazón es la parte cognitiva que piensa del hombre, que se representa, ¿cierto? Por el corazón. O sea, el pensamiento. Como el hombre piensa en su corazón, los hebreos, ¿cierto? Ven las entrañas también como las emociones. De eso habla, de las emociones, cuando sentimos cosas, en la guatita, que ay, me dolió la guata cuando escuché tal cosa. Emociones, ¿cierto? Pensamiento, el pensamiento del corazón. Y ese es el punto de fondo acá. Dependiendo de nuestro patrón de pensamiento, nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de su palabra, nuestro compromiso con esas cosas, así será la inversión de nuestro tesoro. Ahí se va a notar, ¿cierto? ¿Dónde está mi tesoro? Según la relación que tenga yo con el Señor. En definitiva, hermano, el corazón tiene que estar bien. Nosotros como cristianos debemos enfocarnos en que nuestro corazón esté bien. Alejarlo, ¿cierto?, de las cosas malas, evitar confrontaciones, me refiero discusiones, cosas que puedan nuestro corazón, ¿cierto?, dañar nuestra vida, nuestra mente, nuestro pensamiento, porque la palabra dice que debemos nosotros estar con todos los hombres en paz, ¿cierto? Con todos los hombres debemos estar en paz. Y si yo estoy en paz, aunque venga alguien a atacarme, si yo estoy en paz, ¿cierto? A lo mejor el asunto no va a pasar a mayores. ¿Por qué? Porque estoy hombre de paz, como dice la palabra. Debemos ser hombres y mujeres de paz siempre. Entonces, si el corazón está bien, todo lo demás estará bien, hermano. Y esa es la razón por la que Jesús predica este sermón como lo dice. Si el corazón está bien, no va a ser soberbio. Va a estar como un cobarde, como un mendigo en espíritu y llorando en mansedumbre. Bienaventurados los, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de esto, sino que el corazón tiene que estar
como un cobarde, como un mendigo espiritual y llorando en mansedumbre. Bienaventurados los pobres en espíritu. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso debemos ser nosotros, pobres en espíritu, que necesitamos, ¿cierto? Cada día esa provisión diaria del Señor. Necesitamos que nuestro corazón esté así humillado, cobarde, como un mendigo en una orilla estirando la mano, porque no tenemos nada que ofrecer. Solamente que recibir. Eso sí necesitamos recibir fe, recibir sabiduría, recibir paciencia, templanza, o resumiendo, ¿cierto? Recibir el fruto del amor. El fruto del amor, el fruto del Espíritu. Porque de ese amor, hermano, vienen todos los demás, que es amor, mansedumbre, templanza, fe. Todas esas cosas vienen de la mano cuando uno tiene un corazón correcto. Y si tienes un corazón correcto, hermano, vas a poder conducirte en tu hogar, en tu trabajo, en donde quiera que sea, y nadie tendrá nada que decir de ti. Siempre serás una persona de paz, porque tu corazón estará lleno del Señor. Otra vez, dependiendo de nuestro patrón de pensamiento, nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de su palabra, nuestro compromiso con esas cosas, así será la inversión de nuestro tesoro, el compromiso estando con Él. Si el corazón está bien, todo lo demás estará en lo correcto. Si su corazón está bien, usted no se va a pegar a las cosas del mundo, sino que será en el mundo sal y será luz. Como lo dijimos recién, Pablo nos habla de esto, que no nos amoldemos a este mundo. Dice, no se conformen a este mundo, no se hagan parte del mundo. Y si mi corazón está bien en lo correcto, hermano, no vamos a apegarnos a él, al contrario, seremos sal y seremos la luz de la tierra. Si su corazón está bien, usted no va a violar la ley de Dios, sino que la va a guardar. Y como dice Juan, los mandamientos del Señor no son gravosos. A uno no debería, ¿cierto?, costarle cumplir estos mandamientos. Cumplir la ley de Dios, ¿cierto? Si el corazón está bien, no vamos a abordar la religión de manera hipócrita y superficial. Y no vamos a dar a nuestra limosna ante los hombres, no vamos a dar para ser vistos, no vamos a orar en medio de las calles para ser vistos por los hombres. Si su corazón está bien, usted ora, se aferra a la palabra, ¿cierto? Y ora en lo secreto. ¿Para qué? Para lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Para que el Padre lo recompense en público. Si usted quiere, si su corazón está bien, usted va a dar, pero no va a levantar bandera diciendo yo di, o mira lo que yo ofrendé, o mira lo que estoy yo haciendo. No lo vamos a hacer para ser vistos, sino que para que lo vea el Señor. Y Él te recompensará en público. Esa es la forma correcta. No vamos a estar orando, ¿cierto? Como los fariseos hipócritas que le adoraban en las plazas, oraban a gran voz para ser vistos. Y eso no lo vamos a hacer nosotros, hermano. Y hay mucha gente así en las iglesias, hermano, que oran de una manera, gritan prácticamente, no oran, distraen a los demás hermanos. Y eso no es lo que el Señor manda hacer en la iglesia. En la iglesia, si bien sabemos, ¿cierto?, es para venir a escuchar la palabra del Señor. Eso hacían los antiguos. Iban a estudiar la palabra del Señor. Después, ¿cierto?, se le agregó los cantos y todo eso. Entonces, todo se hace, como dice Pablo nuevamente, en orden. Todo, dice él, si alguien habla en lengua, hable en lengua, no hay un problema, pero hable ahí en su lugar y hable usted para con el Señor. Y si hay alguna revelación, espere que se termine la predicación, el tema, todo, y ahí recién usted da su revelación que el Señor le ha entregado. Si quiere danzar, dance en su puesto. Si quiere orar, ore a lo secreto con el Señor. Pablo nos entrega todas esas cosas, hermano, para no formar un desorden en la iglesia. Y es la forma correcta. Entonces va a ser cuestión de honestidad, integridad, porque el corazón es lo que importa. Eso es lo importante. Si el corazón está bien, no vamos a hacernos tesoros en la tierra como los fariseos lo hicieron. No vamos a hacer como Jesús dijo, los fariseos también son codiciosos y avaros. Eso le dijo Jesús a estos hombres.
sino que traeremos nosotros al contrario de ello estas cosas que Dios en su gracia nos ha dado al invertirla en su reino eterno. Una cosa muy vital, hermano, es cierto. Todo lo que el Señor nos entrega es para invertir y para bendecir. En primer lugar, en su reino. Y como lo vimos la semana pasada, hermano, tenemos acá las dos decisiones, ¿cierto? Donde habla de dos tesoros y dos visiones y dos amos. Entonces tenemos que escoger nosotros entre todo esto. Escoger. Quizás de manera de un pacto como lo hizo la gente en el tiempo de Nehemías. Y darle un seguimiento a esto. Entonces, para terminar, hermano, debemos escoger en dónde está nuestro tesoro, cuál será nuestra visión y quién será nuestro amo. ¿A quién va a servir usted? ¿A Dios o va a servir a la riqueza? ¿Tu tesoro dónde está? ¿En las cosas materiales o en las cosas espirituales? Recuerden que hablamos sobre la necesidad. En lo que estamos hablando en estos últimos domingos, hermano, es acerca de los lujos, o sea, del exceso que uno podría tener. De eso es lo que está hablando el Señor acá. Él no está castigando el ahorro, Él no está castigando a que no puedes tener ciertos lujos, ciertas cosas, pero no amontonarlo. Y siempre les pongo el ejemplo de la gente famosa, ¿cierto? Que tienen mucho dinero, que podrían hacer muchas cosas, ayudar a muchas personas en el mundo, en todas partes, y hay algunas que lo hacen, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, si nuestro corazón está bien enfocado, hermano, estará puesto en el lugar correcto, que es en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y vamos a trabajar para eso, ¿cierto? Para las cosas del reino, las cosas del Espíritu. Oramos, damos gracias al Señor. Muchas gracias, Padre, por la bendición de un día más estar en este lugar. Agradecemos, Padre, su amor, su bondad, su misericordia. Agradecemos, Padre, el sustento de cada día, el pan y el agua que nos entrega cada día, Señor, y nos invita a usted, Padre, a estar tranquilo, a que así como los pájaros en los cielos no trabajan, Padre, y tú los sustentas, asimismo quieres que nosotros confiemos en tu palabra y recibamos el sustento, mi Señor, pero por medio de nuestro sacrificio y de nuestro trabajo. El que no trabaja, no come, decía Pablo. Y el que no provee para su familia, es incrédulo. Gracias por enseñarnos esas cosas vitales en nuestra vida para poder entender. Ahora usted nos está hablando acerca de los lujos, de lo que podríamos nosotros conseguir o ayudar al tener dinero o al tener ciertas cosas que podemos bendecir a los demás, mi Señor. Te rogamos, Padre, que nuestro corazón esté siempre puesto en lo correcto. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón esté siempre pensando en los demás. Y no sea un corazón egoísta pensando en uno mismo, Padre, sino que podamos nosotros servir a los demás, así como usted sirvió al mundo cuando estuvo en esta tierra, Padre amado. Agradecemos su amor, su bondad, su misericordia y todo lo que cada día ha hecho en nuestras vidas. Rogamos por nuestra hermana Verónica allá en Paredones, Señor, que sufrió ese accidente, Padre. Llévale consuelo, llévale sanidad, paz en su corazón, Señor, y que tenga la plena confianza de que usted está ahí acompañándola día y noche, Padre amado. Si alguno tuviera enfermedad, dolencia en la carne o en el espíritu, poderoso es usted para bendecir y para ayudar, Padre Santo. Bendiga este lugar, esta iglesia y a cada uno de los que hemos venido el día de hoy. Los que no han podido, Padre glorioso, el día de mañana, lo puedan hacer y puedan, Señor, usted poner todos los medios posibles para que aquellos puedan estar juntamente con nosotros adorando y bendiciendo tu nombre. El día de mañana, Padre, tú prepares un lugar para esta iglesia, que usted prepare un lugar, Señor, donde podamos congregarnos. Usted prepare un lugar, Padre glorioso, porque en todos estos años esta puerta ha estado abierta, Padre, gracias a usted, porque así usted lo ha querido, Señor. Y no por un proyecto, Señor, de acá del mundo, su iglesia, Padre, será cerrada, su iglesia será detenida, mi Señor. Por eso rogamos por un lugar para que usted, Señor, ponga esta iglesia, este pequeño pueblo que somos nosotros, Señor, para que podamos seguir bendiciendo, adorando tu nombre y aprendiendo cada día más de su palabra, Padre. Que eso es lo que importa, aprender de su palabra
llenar nuestro corazón, nutrir nuestra vida con usted, mi Señor, porque a eso nos ha llamado, a eso nos ha llamado, Padre. Le damos muchas gracias y entregamos todo esto en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.